Entre ácidos y bases, los secretos del equilibrio vital. Hola a todos, nosotros somos el equipo 4 de bioquímica, conformado por Carlos, Belén, Brenda y su servidora Analí. Hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes e interesantes. Tomaremos algunos conceptos básicos del pH, ácidos y bases, la importancia biológica del pH y hablaremos sobre alteraciones, compensaciones y el equilibrio ácido-base. Primero, ¿qué es el pH? El pH es una medida que nos indica la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. Dicho de manera sencilla, el pH nos dice qué tan ácida o qué tan básica es una solución. Esto es muy útil porque nos ayuda a entender cómo se comportan diferentes líquidos en la vida cotidiana y también en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, saber el pH de un jugo o de un medicamento puede ser muy importante para que funcionen correctamente y no hagan daño. Las soluciones se clasifican en tres grupos principales, dependiendo de su pH. Primero, cuando el pH es menor a 7, hablamos de una solución ácida. Por ejemplo, el jugo de limón, el vinagre o incluso algunos refrescos, que tienen ese sabor agrio característico, son sustancias ácidas. Esto significa que tienen más iones de hidrógeno en comparación con otras soluciones, y esa acidez es la que les da su sabor y sus propiedades. Ahora, cuando el pH es exactamente igual a 7, la sustancia se considera neutra, como el agua pura. Esto nos indica que la concentración de iones de hidrógeno y de hidroxilo está equilibrada. Beber agua con pH neutro es importante porque no altera nuestro organismo. En cambio, cuando el pH es mayor a 7, decimos que la solución es básica o alcalina. Algunos ejemplos cotidianos incluyen el jabón, el bicarbonato de sodio o algunos productos de limpieza. Estas sustancias tienen más iones de hidroxilo que iones de hidrógeno, lo que les da sus propiedades características y las hace útiles en la limpieza o en ciertos procesos químicos. Otro concepto importante es el papel del agua. El agua es una sustancia anfótera, lo que significa que puede comportarse como ácido o como base, dependiendo de la situación. Gracias a dicha propiedad, el agua es fundamental en muchos procesos químicos y biológicos de los organismos vivos. Por ejemplo, ayuda a transportar nutrientes y oxígeno, elimina desechos y participa en reacciones químicas dentro de nuestras células. Sin agua, estos procesos simplemente no funcionarían. Por último, tenemos la relación entre pH y pOH. El pH mide la concentración de iones de hidrógeno, mientras que el pOH mide la concentración de iones de hidroxilo, es decir, OH-. Ambos valores están relacionados y siempre cumplen la ecuación pH más pOH es igual a 14. Esto es muy importante porque nos permite calcular el equilibrio químico de una solución y entender cómo una solución ácida puede volverse neutra o básica si agregamos ciertos compuestos. Por ejemplo, si agregamos un poquito de bicarbonato a un jugo de limón, el pH cambia y se vuelve menos ácido, lo que demuestra cómo los químicos pueden controlar estas reacciones de manera sencilla. En síntesis, podemos decir que el pH es una herramienta, la cual nos permite identificar si una sustancia es ácida, básica o neutra. Conocer estos conceptos es fundamental, porque son la base para entender no solo las disoluciones en química, sino también procesos importantes que ocurren en la naturaleza e incluso en nuestro propio cuerpo. Además, nos ayuda a comprender cómo mantener un equilibrio de nuestro organismo y del entorno que nos rodea, algo que es esencial para la vida diaria y para nuestra salud. Por eso, entender el pH no solo es un tema de química, sino de la vida cotidiana. Interesante, ¿no? Ácidos y bases. Definiciones. En el siglo XIX, Arrhenius dijo que un ácido es una sustancia que produce iones hidrógeno en agua, mientras que una base produce iones hidróxido. Esta definición funcionaba bien, pero tenía una limitación, solo servía para reacciones en agua. Después, en 1923, Bronsted y Lowry ampliaron el concepto. Ellos definieron que un ácido es un dador de protones y una base es un aceptor de protones. Esta definición es más completa porque también funciona en medios que no son acuosos. Ese mismo año, Lewis propuso otra visión. Un ácido es cualquier sustancia que acepta electrones y una base es la que dona electrones.
el concepto se fue ampliando cada vez más. Disociación de ácidos y bases. Un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico o el ácido nítrico, se disocia totalmente en agua, es decir, se separa por completo. Las bases fuertes, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, también se ionizan totalmente. En cambio, los ácidos débiles, como el ácido acético, solo se disocian parcialmente. Y las bases débiles, como el amoníaco, solo aceptan algunos protones, no todos. Esto nos ayuda a entender por qué algunas sustancias son mucho más potentes que otras. Algunos ejemplos en sistemas biológicos es que en la biología los ácidos y las bases tienen un papel fundamental. Los aminoácidos que forman las proteínas tienen un grupo amino que puede actuar como base y un grupo carboxilo que puede actuar como ácido, por eso se les llama anfóteros, porque pueden comportarse de las dos maneras. Las proteínas dependen mucho del pH porque sus grupos ionizables cambian de carga y eso afecta su estructura y función. Y en los ácidos nucleicos como el DNA y el RNA, las bases nitrogenadas, por ejemplo adenina, guanina y citosina, también actúan como aceptores de protones. Pares conjugados. Un último concepto muy importante son los pares conjugados. Cada ácido tiene una base conjugada. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, al perder un protón, se convierte en cloruro, que es su base conjugada. Y cada base tiene un ácido conjugado. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco al aceptar un protón se convierte en amonio, que es su ácido conjugado. Esto es clave para entender cómo se equilibran las reacciones ácido-base. Y en conclusión tenemos que los conceptos de ácido y base han evolucionado con el tiempo desde Arrhenius hasta Lewis. También vimos que la fuerza de un ácido o una base depende de su grado de disociación y que estos procesos son esenciales para la vida, ya que influyen en aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. En otras palabras, la química ácido-base no solo está en los laboratorios, sino en el funcionamiento mismo de nuestro cuerpo. El equilibrio del pH en nuestro cuerpo. ¿Sabías que un pequeño cambio en la acidez o alcalinidad de nuestra sangre podría ser fatal? Por suerte, nuestro organismo cuenta con sistemas increíbles para regularlo. Mantener el pH estable es crucial porque afecta directamente a las enzimas, esas proteínas que aceleran las reacciones químicas en nuestras células. Si el pH se desvía, las enzimas dejan de funcionar correctamente y con ellas procesos vitales como la digestión, la respiración celular o la contracción muscular. Imagínate un motor que deja de lubricarse. Todo se detendría. Cuando este equilibrio falla, surgen dos condiciones peligrosas: la acidosis y la alcalosis. La acidosis ocurre cuando la sangre se vuelve demasiado ácida y la alcalosis cuando es demasiado alcalina. Ambas pueden ser metabólicas por problemas en los riñones o metabolismo, o respiratorias por exceso de falta de CO2 debido a la respiración. Estos desequilibrios pueden causar desde fatiga y confusión hasta el coma si no se corrigen. Pero no todo está perdido. Nuestro cuerpo tiene mecanismos sofisticados para evitar estos extremos. Te explico los más importantes. Intercambio iónico. Las células intercambian iones con el exterior para ajustar el pH. Sistema amortiguador CO2, HCO3 es el más importante. El dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato y protones. Así, actúa como un amortiguador que absorbe excesos de acidez o alcalinidad. 3.
Regulación respiratoria. Los pulmones ajustan la velocidad de la respiración para eliminar más o menos CO2. La hemoglobina también ayuda a transportando CO2 y protones. Regulación renal. Los riñones eliminan protones por la orina y recuperan bicarbonato para mantenerlo en la sangre. Incluso ajustan el pH de la orina para excretar ácidos o bases según sea necesario. El pH es vital para el funcionamiento de nuestro organismo y aunque hay situaciones que lo alteran, contamos con sistemas de intercambio iónico, amortiguadores químicos, regulación respiratoria y renal que trabajan en equipo para mantenerlo estable. Así que, gracias a estos mecanismos, podemos seguir viviendo en equilibrio. Las alteraciones ácido-base y sus mecanismos de compensación. El equilibrio ácido-base en la sangre depende de la relación entre el HCO3, que es el bicarbonato, y el CO2, que es el dióxido de carbono. Este equilibrio es fundamental porque el pH sanguíneo se mantiene entre 7.35 y 7.45. Cualquier cambio de estos puede provocar o una acidosis o una alcalosis, que puede ser de origen respiratorio o metabólico. La acidosis respiratoria ocurre cuando hay hipoventilación, es decir, que hay una eliminación de CO2, lo que provoca un aumento del PCO2 y que el pH sanguíneo disminuya. El organismo intenta corregirlo estimulando la ventilación pulmonar para evitar la acumulación de CO2. Alcalosis respiratoria. Aquí el problema es la hiperventilación. Esto provoca una eliminación excesiva de CO2. Como resultado, la PCO2 disminuye y el pH sanguíneo aumenta. Un ejemplo puede ser en una crisis de ansiedad, cuando la persona respira demasiado rápido, y una medida práctica es respirar dentro de una bolsa de papel, lo que permite reinspirar el CO2 perdido. La compensación ocurre en el riñón. Acidosis metabólica. Aquí el origen está en el metabolismo, que puede ser por acumulación de ácidos fijos no volátiles, como el ácido láctico o los cuerpos cetónicos en la diabetes, o también puede deberse a la pérdida de bicarbonato, como ocurre en la insuficiencia renal o en diarreas graves. El cuerpo responde de dos maneras diferentes: respiratoria y renal. En la respiratoria aumenta la ventilación pulmonar para eliminar más CO2. Y en la renal elimina protones y regenera las reservas de bicarbonato. En la alcalosis metabólica sucede por el aumento del bicarbonato en la sangre. Esto resulta en un incremento del pH sanguíneo. Se compensa de dos maneras diferentes: la respiratoria y la renal. En la respiratoria se disminuye la ventilación pulmonar, mientras que en la renal se elimina el exceso de bicarbonato. Algunas de las consecuencias de las alteraciones son que cuando no se corrigen pueden presentarse problemas muy importantes, como los cambios en la distribución de iones dentro y fuera de las células, las alteraciones en la actividad enzimática o hasta modificaciones en la estructura de las macromoléculas y en los equilibrios químicos vitales. Si la alteración llega a ser muy severa, puede llegar incluso a comprometer la vida del individuo.